Bueno, se está discutiendo en el Congreso y es un hecho que se va a aprobar la actualización del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Los que cobren desde 150.000 pesos para abajo no tendrán que pagar impuestos a las ganancias. Es un hecho, eso va a salir, pero genera un conjunto de debates. El primero de ellos es que no deberían pagar impuesto a las ganancias los trabajadores que perciben salario. Por definición, un trabajador que percibe salario, no ganancia. La ganancia es de los empresarios. La ganancia es de aquellos que tienen un capital invertido en un proceso económico, sea industrial, comercial, de servicios en general, aquellos que tienen una renta porque están alquilando un inmueble, sea un campo, una propiedad para vivienda, para actividad comercial. O sea, los salarios no son ganancias. Claro, es cierto que hay salarios que son elevados, como son los salarios de los grandes gerentes de las corporaciones transnacionales, pero bueno, eso merecería o ameritaría una tributación especial para los ingresos elevados a partir de determinado nivel. La primera consideración entonces es que el salario no es ganancia, el salario es el pago de la fuerza de trabajo. La segunda consideración es que el impuesto a las ganancias es un impuesto que tiene que estar concentrado en aquellos que invierten dinero, que invierten el dinero como capital, que invierten dinero para obtener una ganancia. Y una parte muy importante de la recaudación por el impuesto a las ganancias viene precisamente por esta cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que son los trabajadores y trabajadoras asalariadas. La otra consideración es si en la Argentina se cobran muchos o pocos impuestos. Y la discusión no es mucho o poco, sino quiénes son los que pagan los impuestos. Veamos en ese plano. Hay dos grandes impuestos en la Argentina. Uno es el más importante, el que más recauda, es el impuesto al valor agregado, el IVA. Ese impuesto lo pagamos todas, lo pagamos todos cuando vamos al supermercado, cuando realizamos compras. Hay muy pocos productos que están exceptuados. Pero cuando vamos al supermercado pagamos el mismo impuesto quienes cobramos una jubilación mínima o aquellos que cobran un salario elevado, sea cualquier monto lo que consideremos como elevado. Con lo cual es un impuesto regresivo, es un impuesto que afecta más a los menores ingresos que a los ingresos más altos. Con el IVA aproximadamente se recauda un poco más del 30% de toda la recaudación tributaria en la Argentina. Es el principal impuesto. El principal impuesto en la Argentina es un impuesto regresivo. En todo caso, cuando se discute que se paga mucho impuesto, hay que decir que los pobres pagan mucho impuesto en la Argentina, porque los pobres son los que más contribuyen para un impuesto que es regresivo y que es el principal impuesto a la hora de contabilizar la recaudación del ente de recaudación tributario en la Argentina. El segundo impuesto por volumen de recaudación es el impuesto a las ganancias, que es un poco más del 20% de la recaudación tributaria en la Argentina. Estoy dando los promedios anuales. Pero ya dijimos que del impuesto a las ganancias, que es el impuesto progresivo por excelencia, hay una parte muy importante de esa recaudación que viene de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que contribuyen a este impuesto que debiera ser progresivo y sin embargo tiene un componente regresivo porque afecta a los trabajadores, a las trabajadoras. Por eso la discusión de fondo debiera ser no solo de la recaudación tributaria, sino de la orientación de esa recaudación. Es decir, ¿quién paga? ¿Quién debería pagar? Y el otro tema consecuente para el debate es en qué se gasta.
digamos que la Argentina tiene un determinado gasto público, que hay que discutirlo, y una recaudación necesaria para pagar esos gastos. Esa es la discusión de fondo, y no si en la Argentina se cobra mucho o se pagan muchos impuestos. Hasta la próxima.